Hola, hoy nos metemos de lleno en el mapa de quién hace qué en la seguridad en España. Hola, un mapa interesante, ¿sí? Tenemos la ley orgánica que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, la idea hoy es desgranarla un poco para entender bien cómo se reparten las tareas. Exacto. Que no es solo por curiosidad, ¿eh? Entender esto ayuda a saber a quién acudir o simplemente a seguir mejor las noticias, ¿no? Pues sí, es un mapa con muchas piezas. Y antes de empezar a colocarlas, un apunte que me parece crucial. Dime. La ley dibuja líneas, a veces muy claras, entre las competencias de unos y otros. Pero la seguridad real, la del día a día, depende totalmente de que esas líneas se puedan cruzar con eficacia. Ah, claro. La coordinación entre cuerpos no es un añadido, es, digamos, la argamasa que lo sostiene todo. Sin ella, pues tendríamos un mosaico de funciones aisladas, no un sistema de seguridad de verdad. Qué buen punto de partida. La ley como mapa, pero la realidad exige puentes. Pues empecemos por el Cuerpo Nacional de Policía, el CNP. Mucha gente lo asocia a las ciudades, ¿no? A las comisarías urbanas. Sí, es la imagen más habitual. Pero sus funciones van mucho más allá de la patrulla típica. Tienen esa parte que casi todos conocemos. Expedir el DNI, los pasaportes. Los trámites básicos de identidad, sí. Pero a la vez son la cara del Estado en las fronteras, controlando quién entra y sale del país. Efectivamente. Y esto, claro, enlaza directamente con una competencia enorme, todo lo relativo a extranjería. Exacto. Y ojo, cuando decimos extranjería, hablamos de un mundo entero, ¿eh? Sí, ¿verdad? Desde aplicar la legislación específica hasta gestionar situaciones súper delicadas como el refugio y el asilo o ejecutar extradiciones, expulsiones. Es una función con una carga administrativa y, bueno, también humanitaria inmensa, muy ligada al control soberano del territorio. Además de eso, tienen áreas como muy especializadas. Por ejemplo, la vigilancia de que se cumpla la normativa sobre el juego. Anda, eso es curioso. Sí, quizá no es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero es una competencia exclusiva suya. Y, por supuesto, la investigación de delitos complejos como el narcotráfico. Que a menudo tiene ramificaciones internacionales, claro. Exacto. Y ahí entra otra pieza clave. Son el punto de conexión principal con policías de otros países. Pensemos en Interpol, Europol. Ah, vale. Esto no es solo intercambiar un papelito, ¿eh? Es coordinar operaciones transnacionales, seguir pistas que cruzan fronteras. Entiendo. Y suma a eso el control sobre las empresas de seguridad privada, un sector que no para de crecer y que tiene implicaciones directas en la seguridad de todos. Entonces, si lo vemos en conjunto, el CNP combina la gestión de la identidad, la presencia del Estado en puntos clave como fronteras, relaciones internacionales, policiales, con la lucha contra cierto tipo de criminalidad organizada y el control de sectores regulados como el juego o la seguridad privada. A ver, ¿por qué esta mezcla tan peculiar de tareas administrativas y operativas complejas? Pues mire, yo creo que es una combinación que refleja el núcleo de la soberanía del Estado moderno. A ver, explícate. La identificación de los ciudadanos, DNI y pasaporte, es la base de todo. El control de quién cruza las fronteras y cómo, extranjería, es la afirmación del territorio. Vale. La lucha contra amenazas que no entienden de fronteras, drogas, crimen organizado, necesita sí o sí esa conexión internacional, tipo Interpol, Europol. Lógico. Y la regulación de actores no estatales que influyen en la seguridad, como las empresas privadas, pues es una necesidad creciente. ¿Entendido? Agrupar estas funciones en un cuerpo que es predominantemente urbano, pues responde una lógica. Estas problemáticas se concentran más en las ciudades y en los nodos de comunicación internacional. Es un reflejo, digamos, de dónde se manifiestan con más intensidad ciertos aspectos del poder y el control del Estado. Visto así, la verdad es que tiene mucho sentido esa concentración. Pero, claro, España no son solo ciudades. Salimos del entorno urbano y nos encontramos con la Guardia Civil, la GC. Ajá. Su despliegue territorial es mucho más amplio, ¿no? Abarca lo interurbano, lo rural. Y aquí el abanico de tareas se abre de una manera que sorprende, ¿eh? Sí. Aquí la cosa se pone realmente interesante por la diversidad de funciones. Es que si el CNP tiene esa mezcla de admin y operativo, la Guardia Civil parece que abarca casi todos los aspectos de la seguridad física y económica del territorio, empezando por algo muy sensible. Tienen la competencia exclusiva sobre armas y explosivos. Ahí es nada. El control total sobre quién puede tener qué y cómo. Una competencia de enorme responsabilidad, ¿eh?
Me imagino. Históricamente, esto ha estado ligado a la necesidad de controlar elementos que podían ser desestabilizadores en un territorio muy amplio y diverso. No es casualidad que recaiga en el cuerpo con mayor despliegue rural e interurbano. Tiene lógica. Luego está el resguardo fiscal del Estado. ¿Qué significa eso exactamente? Pues, básicamente, proteger los intereses económicos del Estado en sus fronteras fiscales. O sea, Principalmente la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal asociado a mercancías. Es una función de policía económica, digamos, proteger los ingresos del Estado. entendido. Y, claro, la imagen quizá más icónica, la vigilancia del tráfico. Pero ojo, específicamente en vías interurbanas. Eso es, las carreteras que conectan municipios. Dentro de la ciudad, como veremos luego, es otra historia. Una delimitación clave que a veces genera confusión, ¿sí? Si tienes un accidente en una autovía, lo normal es que venga la Guardia Civil de Tráfico. Si es en una calle de la ciudad, será la policía local. Vale. Además, custodian una cantidad ingente de infraestructuras. Vías de comunicación terrestre, costas, fronteras. Aquí imagino que en colaboración o delimitando zonas con el CNP. Exacto. Hay zonas de competencia compartida o específica. Puertos y aeropuertos. Es como si vigilaran las arterias y la piel del país, ¿no? Tal cual. Es una visión de seguridad muy ligada al control físico del territorio y sus puntos de acceso. Asegurar que las vías de transporte sean seguras, que las costas y fronteras estén vigiladas, que los puertos y aeropuertos funcionen bajo control. Es una tarea fundamental para la integridad territorial y económica. Y no podemos olvidarnos del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, una función que parece como distinta a las demás. Bueno, una joya de la corona, podríamos decir, y cada vez más relevante. Sí, ¿verdad? La protección del medio ambiente, la lucha contra delitos ecológicos, desde vertidos ilegales hasta caza furtiva o incendios forestales. Es una competencia que les da una singularidad y responde a una preocupación social que no para de crecer. Es fascinante cómo un cuerpo con raíces históricas tan profundas ha sabido incorporar una función tan moderna y esencial. Cierto. Y para completar el cuadro, se encargan de la conducción interurbana de presos y detenidos. De nuevo, el factor interurbano es la clave. Eso es. Si conectamos todo esto, vemos un cuerpo diseñado para garantizar la seguridad en el espacio físico extenso del país, controlando lo que circula por él, tráfico, contrabando, armas, protegiendo sus infraestructuras críticas, vías, costas, fronteras, asegurando su patrimonio natural con el SEPRONA y gestionando elementos de riesgo como armas, explosivos o el transporte de presos fuera de las ciudades. Una visión muy integral, sí. Es que es una combinación única. Policía de tráfico, policía fiscal, policía medioambiental y control de armas en un solo cuerpo. Responde a esa vocación de cubrir el territorio de forma extensa. Un enfoque muy diferente al del CNP, casi complementario, diría yo. Exacto. Ahora el panorama se complica un poquito más porque entramos en el nivel autonómico. Aquí viene la siguiente capa. Tenemos policías como la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Policía Foral de Navarra. ¿Cómo encajan ellas en este esquema? Pues introducen una dimensión adicional que refleja la estructura descentralizada del Estado español. Estas policías no son simplemente una versión autonómica del CNP o la GC, ¿eh? Ah, no. Tienen un marco competencial propio, definido en sus estatutos de autonomía y desarrollado por leyes específicas, siempre dentro del marco general de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, claro. La ley habla de tres tipos de funciones para ellas. Unas que son propias, otras que ejercen en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, y aquí aclaremos, FSE son principalmente CNP y Guardia Civil. Correcto, las fuerzas de ámbito estatal. Y luego unas funciones de prestación simultánea e indiferenciada con esas FSE. A mí esto me suena a que las líneas aquí pueden ser un poco borrosas, ¿no? Un poco sí, pueden serlo. Vamos por partes. Empecemos por las propias. ¿Qué dice la ley? Pues que son responsables de velar por el cumplimiento de las normativas de la propia comunidad autónoma. Vale, las leyes autonómicas. Eso es. También proteger sus edificios e instalaciones, parlamentos, sedes de gobierno, inspeccionar actividades que regula la propia comunidad autónoma, por ejemplo, si tienen competencias en juego o espectáculos, Ajá. y llevar a cabo la ejecución forzosa de actos autonómicos, es decir, hacer cumplir decisiones administrativas de la comunidad si no se acatan voluntariamente. ¿Entendido? Estas competencias propias son la expresión más directa del autogobierno en seguridad, ¿no? Exacto.
Permiten a la comunidad autónoma gestionar la seguridad en aquellos ámbitos que caen directamente bajo su paraguas legislativo y administrativo. Es lógico. Si tú regulas algo, tu policía puede inspeccionar y hacer cumplir esa regulación. Vale. Luego están las funciones en colaboración con FS. Aquí la cosa se mezcla más, ¿no? Dice, asegurar el cumplimiento de leyes estatales, no solo las autonómicas. Correcto. Participar en funciones de policía judicial, o sea, investigar delitos bajo órdenes de jueces y fiscales, vigilar espacios públicos y mantener el orden en grandes eventos. Esto último suena a algo que también hacen CNP o GC. Totalmente. Y aquí es donde la necesidad de coordinación se vuelve explícita en la propia ley. La policía autonómica actúa, pero lo hace en colaboración. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues implica establecer mecanismos conjuntos, repartir tareas, compartir información sí o sí con CNP y GC. La policía judicial es un ejemplo clarísimo, ¿Por qué? porque la investigación la dirige un juez o un fiscal, y éste puede encomendarla a cualquiera de los cuerpos competentes en ese territorio, sea autonómico o estatal. Esto exige una colaboración muy fluida. No puede haber reinos de taifas. Entiendo. Y finalmente, la prestación simultánea e indiferenciada. Aquí entran cosas como ayudar a resolver conflictos privados de forma amistosa, La mediación vecinal, sí. auxiliar en accidentes o catástrofes y también la conservación de la naturaleza. Esto significa que tanto la Policía Autonómica como la GC o el CNP podrían actuar en el mismo caso. En teoría sí. Simultáneo e indiferenciado significa que cualquiera de los cuerpos presentes podría intervenir. Ya. En la práctica, suelen existir protocolos o criterios para determinar quién interviene preferentemente. Se basan en la disponibilidad, la especialización, la naturaleza del incidente. Pero la ley abre la puerta a esa actuación concurrente, sí. ¿Y lo de la resolución de conflictos privados? Es interesante, sí. Apunta a un modelo de policía de proximidad, de mediación, que estos cuerpos también asumen de forma importante. Este modelo autonómico parece complejo, ¿eh? ¿Funciona bien esa coexistencia y colaboración en el día a día? Pues mira, introduce una complejidad innegable. Eso es así. Por un lado, permite una policía más adaptada a la realidad social y administrativa de cada comunidad, con policía propia. Eso es positivo. Claro. Pero, por otro lado, exige un esfuerzo constante y muy afinado de coordinación. Me imagino. Las juntas de seguridad, donde se reúnen representantes del Estado y de la comunidad autónoma, son el foro clave para intentar que esa coordinación funcione. Pero vamos, las tensiones competenciales o las diferencias de criterio operativo pueden surgir. Es un modelo que, para ser eficaz, depende enormemente de la lealtad institucional y de la voluntad de cooperar entre todos. No basta con que la ley lo diga, hay que implementarlo día a día. Claro, del papel a la realidad. Bueno, nos queda el último nivel, el más cercano al ciudadano en su entorno inmediato. Los cuerpos de policías locales. Ajá, presentes en casi todos los municipios. La policía del día a día para muchísima gente, ¿no? Sin duda, su ámbito es el término municipal, y sus funciones están súper ligadas a la vida local. Efectivamente, protegen a las autoridades locales, alcalde, concejales, y vigilan edificios municipales, como el ayuntamiento, y su función estrella probablemente la gestión del tráfico dentro del casco urbano. Totalmente. Ordenar la circulación, poner multas, señalizar. Son los dueños del tráfico urbano, sí. Y ligado a esto, también instruyen los atestados, o sea, los informes oficiales, por accidentes de circulación que ocurren dentro de las calles del municipio. Importante el matiz dentro de las calles. Si el accidente es en carretera, volvemos a la Guardia Civil. Exacto, esa delimitación es clave. Otra función clave es la de policía administrativa local. Esto suena un poco abstracto. ¿Qué implica? Pues significa asegurarse de que se cumplan las normas que dicta el ayuntamiento para la convivencia, las famosas ordenanzas municipales. Ah, vale. ¿Ejemplos? Pues controlar ruidos, horarios de cierre de locales, la ocupación de la vía pública por terrazas, la venta ambulante ilegal, la gestión de residuos, todo aquello que regula la vida en común dentro del municipio. Entendido. El cumplimiento de las reglas de casa, digamos. Justo. Además, participan en funciones de policía judicial, como las autonómicas, siempre bajo la dirección de jueces o fiscales, y en colaboración con otros cuerpos si el delito lo requiere. Sí, aunque su papel suele centrarse más en las primeras diligencias, ¿sabes? La recogida inicial de pruebas o testimonios en delitos que ocurren en su demarcación, hasta que llegan unidades especializadas de CNP, GC o Policía Autonómica, si la hay.
Son los primeros en llegar muchas veces. Exacto. También son cruciales en la primera respuesta ante emergencias. Prestan auxilio en accidentes, catástrofes, incendios. Su capilaridad en el municipio es fundamental ahí. Sin duda. Vigilan parques, plazas y colaboran en mantener el orden en fiestas locales o manifestaciones. Y, curiosamente, vuelve a aparecer la función de cooperar en la resolución de conflictos privados. Es que esa función de policía de proximidad es muy marcada en las locales. La mediación en disputas vecinales, problemas familiares menores, son a menudo el primer recurso al que acuden los ciudadanos. Claro. Esto les da un conocimiento muy profundo del tejido social del municipio, que es muy valioso, pero también les enfrenta a situaciones complejas que requieren habilidades específicas de comunicación y mediación, no solo de autoridad. Entiendo. Entonces, su mundo es la gestión de la convivencia cercana. Tráfico, normas municipales, seguridad en espacios públicos locales, primera ayuda y resolución de pequeños conflictos. Pero, ¿cuáles son sus límites? ¿Cuándo tienen que pasar el testigo sí o sí? Sus límites están claros: el territorio municipal y el tipo de delitos. Para investigaciones complejas, crimen organizado, terrorismo o incidentes que excedan su capacidad o su ámbito territorial, la colaboración y la derivación a CNP, GC o Policía Autonómica es obligatoria y constante. Vale. Su fuerza reside en la proximidad y el conocimiento local. Su eficacia global en saber integrarse en el sistema más amplio cuando es necesario. No son islas, son la primera línea de un sistema interconectado. Bien, pues hemos recorrido los 4 niveles. CNP, urbano, identidad, fronteras, crimen especializado, guardia civil, territorio amplio, interurbano, rural, tráfico en carretera, fiscal, armas, medio ambiente, policías autonómicas, marco propio de la CA, más colaboración estatal y policías locales, municipio, convivencia, tráfico urbano, normas locales. Vaya esquema complejo. ¿Cuál es la idea final? ¿El para qué de esta estructura? Pues, a ver, la idea sobre el papel es buscar la eficiencia a través de la especialización. Y claro, asegurar que no quede ningún ámbito funcional o territorial sin cubrir. Tiene sentido. Se asignan tareas específicas a cada cuerpo intentando optimizar recursos y adaptar la respuesta policial al tipo de problema y al entorno donde surge: urbano, rural, autonómico, estatal. Pero, como decías al principio, una cosa es el mapa y otra el territorio. Exactamente. Ahí está el quid de la cuestión. La delimitación legal es necesaria, pero la realidad es tozuda. Los delitos no siempre respetan las fronteras competenciales. Claro. Las emergencias pueden requerir la intervención de todos, y la información relevante para un caso puede estar dispersa entre varios cuerpos. Por eso, más allá de la especialización, la clave operativa real es la interoperabilidad y la coordinación. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con mecanismos como bases de datos compartidas, protocolos de actuación conjunta, reuniones periódicas en juntas de seguridad locales o autonómicas. Todo eso es lo que intenta engrasar las piezas de este complejo mecanismo. Ya. La propia existencia de funciones definidas como en colaboración o simultáneas es el reconocimiento legal de que la separación estricta no siempre es posible ni deseable. El sistema funciona si y solo si la cooperación es fluida y constante. Queda claro que la arquitectura es compleja y su funcionamiento depende tanto de la ley como de la voluntad y capacidad de colaboración diaria. Esperamos que esta exploración haya servido para entender un poco mejor cómo se organiza la seguridad pública en España. Sí, eso espero. Y como reflexión final, si me permites, dejo una pregunta que surge directamente de todo esto que hemos hablado. Adelante. Hemos visto una distribución de tareas muy detallada, ¿no? Casi milimétrica en algunos casos. Pensando en la eficacia real, ¿cómo impacta esta estructura tan, digamos, compartimentada en la agilidad de la respuesta policial? Sobre todo ante incidentes complejos que, por definición, no entienden de lindas competenciales. Buena pregunta. Imaginemos una persecución que cruza varios municipios y tipos de vía, o un delito con ramificaciones diversas: ambiental, fiscal, de seguridad ciudadana. ¿Están los mecanismos de coordinación actuales, los protocolos, la tecnología, la cultura de colaboración realmente a la altura para garantizar una respuesta inmediata, coordinada y eficaz en tiempo real? O la propia estructura legal, que está pensada para ordenar, puede a veces ralentizar o fragmentar la acción policial justo cuando más se necesita rapidez y unidad de mando. Ahí lo dejo. Una pregunta fundamental, sí señor, sobre esa tensión entre estructura y agilidad. La dejamos en el aire para la reflexión. Con esto terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.